Hay bastante que analizar en esta preciosa noche. Esperamos, mi amado, que con gran solicitud usted también se disponga para atender y de esa manera sacarle el máximo provecho posible al estudio de esta noche. Amado, ¿qué dice la Escritura? Verso número 3. Dice el Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Mi amado, ¿cómo empieza el apóstol, no apóstol, sino el discípulo Judas, respecto de esta carta? Sí, él, mi amado, hace referencia a la diligencia de escribir esta carta. Mi amado, el deseo inicial de Judas era precisamente de poder remarcar a través de estas palabras, por supuesto, con gran interés, sí, a fin de comunicarle algo a la iglesia, porque él se había apercibido de que algo no andaba bien dentro de ella. Si bien es cierto, Judas, mi amado, pernoctaba, y de hecho muchos lo ubican dentro de la misma ciudad de Jerusalén, las iglesias que ya se estaban aperturando por parte de muchos otros que comenzaron a propagar el evangelio, sobre todo fuera de Jerusalén, comenzaron, mi amado, a percibir que las cosas no iban tan bien como al inicio. Así como la gente venía a Cristo, también la gente, mi amado, se apartaba de la fe de Cristo. Y esto provocó, mi amado, gran preocupación, sobre todo en el liderazgo de la iglesia. Es por ello que Judas, mi amado, haciendo un poco de énfasis en la labor que solo el Espíritu de Dios puede darle al corazón del hombre, él comenzó a indagar qué estaba ocurriendo y logró percatarse por medio del Espíritu Santo, mi amado, que la gente comenzó de una u otra forma a trasponer ante la fe cosas que no necesariamente les servirían para poder mantenerse en ella. Ese es el peligro, mi amado, que anuncia esta carta y la forma también de cómo debemos contrarrestarla. Ahora, dice pues, a respecto de esa gran solicitud, mi amado, la carta de Judas, obviamente, muchos lo han catalogado como un sermón, es decir, como una prédica dentro de una iglesia. Claro, tiene esos matices, ya que la escritura, mi amado, parece ser que fue predicado, fue leída primeramente en Jerusalén y luego, sí, dada a saber fuera de la iglesia. Ahora, Judas, mi amado, predica contra las prácticas, contra las doctrinas que están haciendo daño a la iglesia. Ahora bien, ¿qué dice el Señor según, mi amado, lo que ya Judas anuncia? Sí, versículo 3. Tengo pues gran solicitud de escribiros, y luego dice de lo que se refiere como una común salvación. Mi amado, Charles Spurgeon dijo algo, lo quiero compartir. Sobre otros temas hay diferencias entre los creyentes, pero todos compartimos una misma salvación. Mi amado, sea calvinista, un arminiano, un presbiteriano, un luterano, sea, mi amado, de la denominación que fuere, bautista, pentecostés, mi amado, aliancista, todos participamos de algo en común. Todos tenemos al mismo Salvador. Eso que para Judas lo llama común salvación, no se refiere a común en un sentido de que es algo vulgar o que es algo que se encuentra a todos lados, no, sino que se refiere de índole especial, que entre todos los creyentes, sin importar que sean griegos en el caso de él, griegos o gentiles o a su vez judíos, todos compartían un mismo denominador común, a Cristo Jesús como Salvador. Mi amado, el que pues mencionen esto, verso número 3 estamos, si escribiros acerca de vuestra común salvación, y dice allí, me ha sido necesario, escuche esto, me ha sido necesario, dice aquí, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez, solo una vez dada a quienes, a los
a los santos. Aquí, mi amado, sí vamos a tener que abrir, como se suele decir, el abanico, las opciones. Claro, exhortar para contender, como lo dice la Escritura, ardientemente por la fe. Esta fue, mi amado, para mí, la gran importancia de la carta. Sí, Judas, mi amado, tenía una necesidad en su corazón. Al ver cómo la iglesia de a poco, mi amado, comenzaba a menguar, esa necesidad de contender, mi amado, ardientemente, como él lo pone, por la fe, tiene muchas connotaciones. Le leo lo que se ha estudiado. La antigua palabra griega, mi amado, traducida como, aquí como lo menciona la Biblia, necesariamente contender. Claro, este término proviene de un lenguaje que se utilizaba muchísimo, sobre todo, mi amado, en los juegos que se hacían dentro de esto que se denominaba, mi amado, los atletas o en el Coliseo romano. Allí, mi amado, se utilizaba el término contender, pero tiene una profundidad mucho más de lo que se puede leer. Significa, mi amado, en el ámbito del deporte, agonizar en la competencia. Esto me llamó la atención. Agonizar dentro de la competencia. Contender es como luchar, mi amado, como un atleta con otro, a pulso, tratando de dar toda su fuerza al punto de quedarse sin ella, pero no dejarse vencer. Esa misma terminación, mi amado, esa misma inclinación es la que utiliza Judas en esta carta. El creyente debe, si fuera posible, agonizar, pero no permitir que la fe común en Cristo compartida se vea empañada o se vea deteriorada en nuestro interior. Digo yo, y le hago una pregunta, ¿hasta dónde usted lucharía para mantener su hogar? Sí, vayamos por algo cotidiano, por algo que usted lo logre entender más pegado a su propia realidad. ¿Usted, mi amado, es de aquellos que lucha por la estabilidad en su matrimonio? ¿Usted es de aquellos que podría decir, hermano, yo voy a estar aquí sin importar qué tan grande sea el conflicto, yo voy a soportarlo, yo voy a estar cada día luchando para que mi hogar no se pierda, para que mi matrimonio pueda conservarse, para que la unidad en mi familia pueda mantenerse a lo largo del tiempo? ¿Cuánto usted, mi amado, lucharía por él? Esa es la palabra, mi amado, que utiliza Judas en este texto. Agonizar hasta el punto de, mi amado, exhalar toda la fuerza, pero no dejar que tu base doctrinal se vea comprometida. La lucha, mi amado, que refuerza pues en este pasaje bíblico, contempla, mi amado, algunos aspectos. Y escuche esto. El verbo, tal cual como lo había mencionado, contender, que significa agonizar, se lo puede utilizar dentro de una lucha cristiana continua. Estamos pues, dice este texto, de respecto de lo que se ha mencionado, estamos pues en una constante batalla de la cual solamente los hijos de fe pueden pelear por su fe. Y esto me interesó, mi amado, en cuanto a comentario. Solo los hijos de fe pueden contender por la fe. ¿Por qué, mi amado? Porque también está bíblicamente, mi amado, detectado, por decirlo de alguna forma, que no de todos es la fe. ¿Cómo contender por algo que usted no cree? Diría cualquiera que ya perdió, como se suele a veces decir en problemas de matrimonio. Es que yo ya no lo amo. Y como no lo amo, ya no estoy dispuesto a ¿qué cosa? A luchar por ese amor. Usted ya arrojó la toalla. Entonces, en la vida cristiana, muchos se han arrojado la toalla. Y en ese sentido, ya no tienen motivación alguna ¿para qué? Para pelear, para resistir o para contender respecto de su creencia en Cristo Jesús. Mi amado hermano, qué interesantes son las palabras que se pueden extraer de esta pequeña expresión.
Algo también especial, mi amado, que es necesario resaltar, tal cual como lo menciona aquí en la carta de Judas en su versículo 3. Sí, es algo especial, mi amado, que también se logra encontrar de una manera un poquito más explícita en la carta a los Hebreos, capítulo número 2, verso número 3. Estamos contendiendo, mi amado, ardientemente por la fe, sería una pregunta. Sí, ¿por qué? Porque según Hebreos capítulo 2, verso número 3, ¿en qué posición, en qué postura, amado, Dios si desea que su pueblo considere la fe que un día se adueñó de su corazón? ¿Qué dice? Hebreos 2, versículo 3, tú pues, dice el texto, sufre penalidades como buen, dice la Biblia allí, soldado. ¿De quién, mi amado? De Jesucristo. Perdón, estoy leyendo a Timoteo, pero discúlpeme. Timoteo estaba leyendo. Venga por favor a Timoteo, perdón. Vamos, capítulo 2 de Timoteo, verso número 3. Sí, le di mal, fue el nombre de la carta, disculpará. Sí, segunda carta a Timoteo, capítulo número 2, verso número 3. Luego iremos a los Hebreos, por supuesto que sí, luego de eso. Segunda carta a Timoteo, sí. Tengo dos textos parecidos en capítulos y versículos. Sí, primero, 2 Timoteo 2, verso número 3. ¿Lo tiene? Dice pues, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mi amado, la primera forma en la que un creyente puede llegar a experimentar sufrimiento, déjame decirte esto así tal cual, es como primera mano tu propia fe. Por tu fe, mi amado, de manera inicial comienzas a tener conflicto, mi amado, con tu propia familia, con tu propia casa, dentro de tu propio hogar. No todos, mi amado, si ven con buenos ojos la decisión de fe que tú has tomado. No todos, inclusive, podrían llegar, mi amado, a participar de tus decisiones en Cristo Jesús. Mucha gente te puede cuestionar, mucha gente te puede, mi amado, inclusive te puede maltratar psicológicamente por asuntos de fe. Estaba viendo noticias, mi amado, en esta semana respecto porque estoy siguiendo como que un poquito más cerca lo que está ocurriendo, mi amado, allá en Sudán. Sí, mi amado, han sacado un cómputo de los asesinatos. Mira que yo le había dicho a usted que han matado aproximadamente a 50,000 cristianos desde lo que va del inicio del año hasta la fecha. Pero en términos generales, el combate que se realiza por asuntos, mi amado, de fe, porque ellos, mi amado, están haciendo una lucha contra el gobierno, pero también tratando de imponer la fe que ellos tienen, mi amado. Hay más de 157,000 muertes, mi amado. Y esto es terrible, porque allí obviamente hay una amalgama de política y de religión. Pero la religión es la que impulsa la batalla política. Tanto, mi amado, que no se ha guardado bajo ninguna circunstancia, como se lo hace de pronto en otros conflictos, por ejemplo, cuando se levantó Rusia contra Ucrania, cuando hubo el conflicto en Medio Oriente. No, aquí no se ha levantado ninguna institución gubernamental, así como la OEA, la ONU, mi amado, para poder por lo menos poner qué cosa en protesta, su inconformidad por lo que está ocurriendo. Pero algo es seguro, mi amado, la fe causa conflicto. La fe, mi amado hermano, créeme, si tú la vives como Dios quiere que la vivas, vas a encontrar resistencia en tu entorno. ¿Y cuál es el mandato del Señor en Timoteo 2, verso 3? Debemos de sufrir penalidades, sufrir pruebas, sufrir conflictos, sufrir contradicciones. Y no podemos rechazarlo. La fe conlleva maltrato, la fe conlleva, mi amado, desestimación por parte de tu propio entorno. Ahora, si usted viene a Hebreos, ahora sí, por favor, acompáñeme, mire que es el mismo capítulo, Hebreos 2, verso 3 también, son dos los textos. Sí, en la carta a los Hebreos, capítulo número 2 también, verso número 3, ¿qué nos dice allí también el Espíritu Santo? ¿Lo tiene? Hebreos 2, verso número 3.
Escuche esto, dice el Señor a manera de una interrogante. ¿Cómo escaparemos, dice allí, nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue, dice la Biblia, confirmada por los que oyeron? Mi amado, tu salvación, mira, Judas no se refiere a la fe para hacer milagros. Judas no se refiere a la fe para poder de pronto esperar que el día de mañana Dios ponga el pan sobre la mesa. No se refiere a una fe de sanidad, se refiere a la fe de la salvación. Solo en esa está. La fe que produce o que Dios ha provocado en nosotros, amado, la salvación. Y Hebreos 2, verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, qué cosa? Una salvación tan grande. Yo creo, mi amado, que de pronto para alguien que recién no experimenta la salvación, creo que la estimación de ella tiene gran valor, pero con el pasar del tiempo, a veces se pierde la ilusión del gozo otorgado por la salvación, mi amado, gratuita que Dios nos ha proporcionado. Míralo así, como para que me entiendan todos. Cuando usted recién está casado, ¿cómo atiende usted a su pareja cuando recién está casado? Si es posible, hasta en la mesa le pone un vasito con una flor ahí. Pasan los años, ¿verdad? Y dice, está en la olla, sírvete. Y se va. ¿Verdad que es así? Sí, hermano, así suele pasar. Al inicio usted proporciona, ¿qué cosa? Todas las atenciones. ¿Por qué? Porque llegó, ¿verdad? Llegó, mi amado, al matrimonio con ilusión, llegó, mi amado, con amor, llegó, mi amado hermano, con muchas expectativas. Y así también llegamos nosotros a Cristo. Y la salvación en esa primera etapa, mi amado, es lo único que cuenta. Usted no está enfocado en dones, no está enfocado en ministerio, no está enfocado en nada, sino en Cristo que lo ha salvado. ¿Verdad que es así? Claro. Y cuando eso ocurre, obviamente su pasión por la salvación está, mi amado, de continuo en su mente y en su corazón, en sus labios. Y usted por doquier está diciéndole a la gente que el Señor lo ha salvado. Mi amado, Judas detectó que ese entusiasmo, esa pasión, comenzó a desvanecerse rápidamente. Luego, claro, en el verso que le sigue, va a ver, mi amado, usted, por el mismo estudio de la palabra, va a ver al primer enemigo de la salvación, hablando de la común fe que compartimos. Y eso obviamente será tema en otra enseñanza, así en la que viene Dios mediante para el próximo miércoles. Mi amado, él dice la Biblia, pues, verso número 3, estamos en Judas, así, capítulo 1, verso número 3, dice, pues, me ha sido necesario escribiros, dice luego, exhortándonos, ¿sí? Recordando que el término exhortar no necesariamente significa retar, sino llamarles la atención. Quiero exhortarles para llamarles la atención. ¿Para qué? Para que puedan contender. Recuerda el término. Sí, significa agonía o lucha, sí, hasta agonizar. Para contender, pero luego utiliza otro término, ardientemente por la fe. Ardientemente. Allí, mi amado, nació justamente el tema de esta preciosa noche, la cual que decía de manera literal, el tema, fe, una llama que consume. Siendo, mi amado, de pronto algo honesto, esa llama y eso que consumía antes, muchas veces hoy por hoy se puede ver como una pequeña flama, mi amado, que se mantiene pero no con el vivo fuego con que debería de estar.
las ocupaciones. Le digo esto por mí mismo, no por otro. Amado, ya las ocupaciones, que hay que ir a un lado, que hay que comprar esto, que hay que atender una consejería, que hay que estar pendiente, mi amado, de que si se cumplan las responsabilidades en las diversas áreas, que la contabilidad, que mi amado hermano, el depósito, que hay que salir a comprar juguetes, que hay que atender a esto, que hay que atender a aquello, que la predicación, amado, que una consejería, que la escuela bíblica, amado, todo eso simplemente ahoga la llama. Pregúntese usted ahora, sí, dentro de un hogar, que la ropa, que la comida, que los niños, que los deberes, ¿verdad que es así? ¿O no? Claro, hermano. Yo, al igual que usted, si experimenta que todo lo que uno hace, todo lo que uno trajina, mi amado, puede ahogar, por supuesto que sí, la fe respecto de qué, mi amado, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Mira, Dios no llamó al hombre para que ejerza un ministerio. El ministerio fue, mi amado, algo necesario que luego apareció para poder lidiar las tareas propias dentro de una iglesia. Pero yo creo, mi amado, que en esencia, cuando el Señor llamaba solo para una cosa, para poder salvar. Porque para eso había venido el Señor, para salvar lo que estaba perdido. Eso era todo, hermano. El Señor apareció, mi amado, por decirlo así, en un navío tirando boya a la gente que se está ahogando. ¿Cuál es, mi amado, el mayor interés en ese sentido, de manera gráfica? Sacar a la gente de ese mar del cual se está ahogando. Y subirlos a un barco, ¿para qué? Para que allí estén seguros. Esa es, mi amado, nuestra máxima respecto de qué? De nuestro gran y supremo llamamiento. La fe que nos ha hecho salvos. Esa pasión es la que Judas, sí, ahora con mucho énfasis dicen, combatan ardientemente para que eso no se seque, para que eso no se extinga, para que eso no se desvanezca. Él exhorta, mi amado, a contender en la fe. Hay un texto, mi amado, que también quiero compartir. Este se encuentra en la segunda carta a Tesalonicenses, es decir, la mayoría de los textos los encontré muy seguidos, sí, y en el capítulo 2 y sobre todo verso 2. En la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo número 2, retrocedamos un poquito en la escritura. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo número 2. Verso número 2. Aquí, mi amado Pablo hace también referencia a algo que usted posiblemente en otro estudio ya lo ha contemplado. Sí, refiriéndose a qué, mi amado, justamente a que lo que de Dios recibiste no se exponga y no se pierda en el camino. Dice la Biblia que no, bueno, leo desde el verso 1 por el contexto, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y aquí comienzo, mi amado, a darle énfasis a la lectura, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está, ¿qué cosa? Ahora, yo te pregunto, ¿Cristo viene para qué? Para venir a ver, ¿qué cosa? Los ministros, a la larga todo está en este eje. Viene a venir a salvarnos de este mundo. ¿De qué forma? Sacándonos de él. La verdad es esa, mi amado. Así de simple, pero así también de importante. El plan de Dios, mi amado, justamente Jesús, su nombre, amado, es el Salvador del pueblo. En esencia, mi amado, el Señor aquí por lo menos nos exhorta, ¿a qué cosa? A que no nos dejemos mover. ¿Mover de qué, mi amado? ¿Qué puede hacer que nos haga perder esta salvación tan grande? Amado, perder justamente nuestra fe en Él. Perder, mi amado, justamente esta forma en la que Dios un día implantó en nosotros.
un antes y un después. Dijo un comentarista lo siguiente: contendemos, dijo él, por la fe en un sentido tanto positivo como negativo. Dijo también, positivo cuando damos testimonio inquebrantable, distribuyendo tratados, haciendo posible que la formación esté siempre dispuesta para quienes tengan interés en Jesús. Pero también puede ser negativo. Cuando en vez de compartir, callamos y dejamos que otros se ahoguen en el mar de la desesperación. Sabemos, mi amado, que de gracia el Señor nos dio esto y que de gracia debemos ¿de qué? De compartirlo también. Pero, mi amado, hoy por hoy, muchos cristianos han preferido, callar y no compartir la fe de la salvación. En la primera carta al apóstol Juan, en su capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, recordando lo que Judas, mi amado, ha mencionado, ¿no? Nos exhorta para poder contender ardientemente, es decir, como metidos en brasas que hierven, mi amado, y que pueden causar una desesperación. ¿Qué nos dice el Señor? Primera epístola a Juan, capítulo 1, dice el Señor, versículo número 3. ¿Qué nos dice el Señor allí? Mira lo que decía Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis, ¿qué cosa? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero ¿a dónde apunta en este caso Juan? A compartir ¿qué cosa? A compartir la salvación de Cristo, hermano. Nuestra salvación. Mi amado, para Judas la situación estaba, la verdad, muy complicada. Y le digo esto, mi amado, sin desmerecer lo que actualmente hoy por hoy se predica. En la actualidad, mi amado, la gente está preocupada por otro tipo de mensajes más que el mensaje de la salvación. Y esto se ve, mi amado, por ejemplo, como un factor que sí se puede medir en una iglesia. Yo no puedo hablar de otra, hablo de la que Dios me dio para administrar, mi amado, pero en la antigüedad, por decirlo de esta forma, antes, mi amado, hace muchos años atrás, creo que el 80% de la iglesia salía a compartir el mensaje de la salvación. ¿Verdad? Hoy por hoy, mi amado, ni el 10% se anima para compartir el mensaje de la salvación. Esto, mi amado, es caótico, la verdad. Sobre todo en quienes ha sido dada la gracia de esta salvación. Y eso, mi amado, obviamente, ¿por qué ocurre? Porque si los miembros de una iglesia o los fieles aparentemente de la iglesia ya no están enfocados en qué, mi amado, en la supremacía del mensaje de la fe que tenemos en común, la fe de la salvación. No se comparte lo que no se cree. O no se comparte aquello que ya no se estima de valor. Yo te pregunto, míralo de esta forma, para poderlo ver de una manera un poquito más palpable. Si tú estás viviendo, por ejemplo, un matrimonio de infierno, ¿tú te atreverías a hablarle a otra persona del amor en un matrimonio? Más bien si te preguntaran, oiga, ¿qué se siente? Usted que está casado tanto tiempo, ¿qué se siente amar en una relación? Uy, eso es puro cuento. ¿Por qué? Porque usted mismo ya, ¿qué cosa? Usted ya no cree en el amor. Porque por su experiencia, amado, esto usted ahora lo tiene por el suelo. No se diga, claro, si alguien que está completamente enamorado y le pregunta, ¿y qué tal estar con una persona? Ay, es lo más maravilloso del mundo. Claro, cada quien comparte su realidad.
Pero si hoy por hoy tu realidad ya no contempla, mi amado, con gran ilusión, como fue años atrás, cuando recién viniste a Cristo y querías hablar hasta por los codos del Señor respecto de lo que hizo en tu vida, hoy por hoy se estima, obviamente, de muy poco valor compartir la fe de la salvación. Judas, mi amado, detectó el mal. Mira, curiosamente, muchos otros discípulos comenzaron a dar muchas enseñanzas, pero nadie, luego de compartir el evangelio, nadie volvió otra vez al mensaje inicial, la salvación. Ya se concentraban más, mi amado, ¿en qué? En no contaminarse del mundo. Se concentraron posiblemente, mi amado, ¿en qué? En tratar de vivir una vida piadosa. Pero la salvación, hermano, la salvación no puede pasar de moda. No en una iglesia cristiana. Porque ese es el eje que rige a la iglesia. ¿Cuál es el tema más esencial en una iglesia, mi amado? La salvación. Claro que sí. El cómo Dios perdona al pecador y cómo el pecador recibe la gracia para vida eterna a través de la salvación de Cristo. Combatir por algo que no se cree es complicado. La fe, mi amado, de nuestra creencia en el Señor. Y mira, alguien dijo esto y lo traigo para compartirlo. La fe no significa nuestra creencia personal o la fe en el sentido de nuestra confianza en Dios. La frase que menciona aquí Judas, denominada como la fe, significa la verdad esencial del evangelio que todo cristiano mantiene en un común acuerdo. Aquí no se habla de una fe personal, sino de una fe a través de la iglesia. Porque él, mi amado, le escribe a la iglesia y hace notorio que la iglesia debe de ser reconocida, por lo menos por una gran cosa, por una gran, mi amado, de pronto una gran circunstancia, la fe de la salvación. En el libro de Hechos, mira, aquí cobre un poquito de vida esto. En Hechos, por ejemplo, capítulo 6, voy a dar algunos textos bíblicos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 6, acompáñeme por favor. Dice en el verso 7, por eso es que la iglesia primitiva, si algo hacía, mi amado, la iglesia primitiva, si algo hacía, era compartir el evangelio, por supuesto. Dice el verso 7, y crecía, escuche esto, sí, Hechos 6, verso número 7, dice la escritura, y crecía, ¿qué cosa crecía? ¿O qué se iba agrandando? La palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y bueno, esto ya es algo añadido, ¿sí? También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Pero a qué fe? A la fe de la salvación de Cristo. Crecía, mi amado. ¿Pero por qué crecía? Porque la iglesia, ¿qué hacía? Predicaba de la fe. ¿La fe de quién? De Cristo, por hermano. Predicarle a un judío para que creyera en Jesús como el autor de la salvación era complicado. Pero ellos, ¿qué hacían? Combatían contra eso ardientemente, hasta la agonía. Y Dios, mi amado, Dios les era recíproco. Algo más, en el mismo libro de Hechos, en su capítulo número 13, acompáñenme por favor, verso número, sí, capítulo número 13. Aquí, mi amado, miremos esto. Escuche, versículo, voy a leer 4, verso 4 hasta el 8. Voy a topar un caso bíblico aquí. En Hechos capítulo 13, verso 4 al 8 dice el Señor, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a la isla de Chipre.
Y llegados al puerto, que era Salamina, ¿qué hacían, mi amado? Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan Marcos, sí, de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta la zona portuaria de Pafos, hallaron a cierto mago. Escuche esto, mi amado. Mira que el mago se sobreentiende que que practica el ocultismo. Sí, ahora, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Verso 7, escuche esto. Que estaba con el procónsul, es decir, mi amado, una autoridad romana, sí, que estaba, dice allí, con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Hablando del varón prudente, no, Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba, ¿qué cosa, mi amado? Oír la palabra de Dios. Pero, ¿qué hacía, mi amado? Mira que aquí voy a poner este aspecto. Pero, ¿qué hacía? Les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Esto voy a coger como principio, como base. ¿Cómo alguien que defiende algo que es errado, equívoco, hablando de Elimas o Bar Jesús? Él resistía. ¿A quién resistía? A Pablo. ¿A quién más? A Bernabé y a Juan Marcos. Tome esto, mi amado, pero ahora póngalo de su lado. Oposición, mira, a veces a uno le toca ir a un lugar y hablar de las pocas. Cuando uno visita, mi amado, sobre todo a gente inconversa o gente que está en necesidad, uno, mi amado, a ellos les da ¿qué cosa? Les da, como dicen por allí, el ABC del Evangelio. Le habla del pecado, le habla obviamente, mi amado, le habla del arrepentimiento y le habla de la salvación. Pero nunca, mi amado, a veces, nunca falta alguien que de la misma casa esté ahí contendiendo. Que puede ser el marido, puede ser un hijo, puede ser la mujer, puede ser la tía, la sobrina, el cuñado, quien sea, amado. Pero la pregunta es clave aquí. Si ellos se atreven, viviendo en el error y en pecado, y estando en una condición de muerte, si ellos, amados, se levantan y resisten al Evangelio, ¿cuánto más nosotros no resistiremos para poder, mi amado, mantener la doctrina y la fe de la salvación en aquellos? Claro. Por eso rescato esto para nuestro favor. Elimas resistía a los siervos de Dios. Y Judas nos dice a nosotros, ustedes resistan también, contiendan, sí, pero ardientemente, ¿en qué? En la fe que la tenemos en común como iglesia. Adicionalmente también, mire la página solamente, en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, mis amados hermanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 14. Mira, cuando Pablo fue duramente tratado, mi amado, fue apedreado, casi hasta lo matan a Pedro en Listra. Mi amado, cuando ya terminó su labor, escucha esto. Versículo número 21. Sí, voy a saltar todo el acontecimiento para llegar a donde quiero resaltar. Dice el verso 21. Y después, escucha esto. Y después, verso 21, ¿sí? Hechos capítulo 14, verso 21. Dice el Señor, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, es decir, lugares donde ellos habían predicado. Verso 22, pueden leer ese versículo, ¿qué nos dice? Ajá. Es necesario que a través de muchas, ¿qué cosa, mi amado? Entremos en el reino de Dios. ¿Pero qué les demanda? ¿Cuál fue la demanda esencial, mi amado? Animar a los discípulos, ¿para qué? ¿Para qué? Permaneciesen. ¿Permaneciesen en qué, mi amado? En la salvación. En esa salvación, mi amado, que creo yo que es el ABC del Evangelio. Arrepentimiento, mi amado hermano.
para el hombre, y obviamente anunciar a través del evangelio cómo ese hombre puede ir, mi amado, a los pies de Cristo y luego recibir esa salvación. Primera de Timoteo, capítulo 1. Acompáñame, por favor. Mire que le dije que le iba a dar algunos textos de referencia. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1 también, sí, 1:1. Timoteo capítulo 1. ¿Lo tiene, mi amado? Por esta razón, mi amado, escucha esto. Verso número 5. Bueno, leo desde el 3, pero quiero llegar al 5, la verdad. Sí, leamos desde el 3 solo para tomar hilación en el mensaje. Pero quiero llegar al 5. Dice el Señor, como te rogué, ¿lo tiene? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, ¿qué cosa entre los cristianos? Disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora, verso 5, escuche. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia, y esto es lo que en este caso realzo, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron, dice allí, a la vana palabrería. Mi amado, nuestra fe ha de ser genuina. No se puede mantener, mi amado, comunión con Dios si tratamos de vivir a través de una fe que no es la bíblica. Yo antiguamente creo que siempre le hacía bastante énfasis en que hay quienes tienen, bueno, ya hace tiempo que no lo digo, lo repetiré hoy, si de pronto para los nuevos, hay quienes tienen más fe en la fe que en el Señor. ¿Sí? Hay personas, mi amado, que tienen más fe en la fe que en su Salvador. ¿Sí, mi amado? Esto, a la verdad, a veces se sale de proporciones. Y digo esto, mi amado, como una ilustración, porque hay quienes, mi amado, viven en la vida cristiana creyendo, mi amado, mucho más en los milagros que en el dador de esos milagros. Viven más, mi amado, creyendo en que Dios les va a suplir para el pan de mañana que en el mismo Dios que les pone el pan en la mesa. Tener más fe, mi amado, en otra cosa que no sea, mi amado, en el que te ha dado la vida, en aquel que te ha rescatado, mi amado, del infierno, porque estábamos muertos, como dice la Biblia, en delitos y pecados, pero por la fe en Cristo Jesús, mi amado, la salvación se nos ha otorgado para mantenerla en medio de nosotros y no dejar que nadie la contamine, ni mucho menos nadie apague, mi amado, la llama de la salvación en nosotros. Cuando usted creo que recordará cuando Pablo le dice a Timoteo, mi amado, que avive el fuego del don de Dios que había en él. Mira, un ministerio que puede ser algo precioso a la hora de servir al Señor, no sirve de nada, mi amado, si no se tiene la conexión de la fe genuina en Cristo Jesús. Usted puede tener y manifestar un precioso don, un precioso ministerio, hermano, pero Dios no nos llamó para servir en un ministerio. Dios nos llamó para ser salvados. Que un plus, como digo yo, no, un plus nos pone en un ministerio, un plus te pone a cantar, un plus te pone como maestro, un plus te da, mi amado, de pronto algún tipo de don, mi amado, que para edificar a la iglesia. Qué bien por ti, pero aun cuando podamos tener
todas estas capacidades. ¿Acaso Jesús no le dijo a todos los suyos: señores, qué bien que expulsan demonios, qué bien que sanan enfermos, me parece grande que levanten muertos, pero una cosa sí les digo, nada de esto debe de ser el motivo de su alegría, sino de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida? Eso es lo que importa, hermano. Lo otro son adherencias. Lo medular en la vida de un cristiano es la común fe que compartimos. Eso es lo que nos debería de mantener unos a otros, mi amado, vivos en esperanza. Cristo nos salvó y ayudémonos mutuamente para que esta salvación permanezca hasta el día que venga a sacarnos de esta tierra. Bueno, comparte la fe de la salvación. Esta fue dada, como lo dice también Judas en este versículo número 3, en la última parte, donde hace mención, leeré una vez más: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Y escuche esto, que ha sido una vez, no 2, 3, ni 4, ni 5, una vez ha sido dada, una vez, sí, a los santos. Míralo de esta forma, ¿no? Si tú estabas, mi amado, al borde de morir y alguien te sacó de ese lugar y te puso a buen recaudo, ¿cuántas veces lo va a hacer? Una vez. Si estás en un incendio, ¿sí?, y no tienes cómo salir, pero alguien se atreve, hermano, a hacer una acción temeraria, ingresa, tumba de pronto esa pared, ¿sí?, a martillo o a combo, mi amado, y te saca por una abertura de ahí. Una sola vez lo hará. Difícil que lo haga 2, 3, 4 veces. Pero si ya una vez, mi amado, te sacó de allí, ahora tú, mi amado, con esa acción, digo yo, te mantienes en gratitud con esa persona toda una vida. No te tendrá que salvar 2 ni 3 veces. ¿Para qué? Para decirle lo agradecido que está. Por esa sola acción, mi amado, toda tu vida tú lo tendrás en estima. Por esa acción, por esa única acción. Una vez significa, mi amado, que la acción realizada en tu vida no necesita hacérsela otra vez. Hay un peligro cuando alguien está constantemente recibiendo la salvación. ¿Por qué te digo esto? El otro día yo creo que les dije a ustedes, creo que fue entre semana, no se puede estar recibiendo a Cristo en cada culto. Sí, hermano. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿qué conlleva recibir al Señor? Que el Señor, ¿qué cosa? Te salva a través de esa acción. Pero si tú, mi amado, comienzas a juguetear con la salvación, mi amado, cuando uno mucho juguetea con esto, uno comienza a perder, uno mismo comienza a perder el valor que tiene esa salvación. A usted lo paren una sola vez, terrenalmente hablando, no lo paren 2 veces. ¿O sí? No, ¿verdad? Una sola vez lo paren. Y esa acción, mi amado, le hace crear un vínculo con su madre. El Señor, por decirlo así, nos parió una sola vez. Una sola vez, hermano. El problema, hermano, de andar recayendo en el pecado es porque no se estima de gran valor lo que el Señor hizo una sola vez por nosotros en la cruz. Por eso es que, para Pedro decía, mi amado, que ya eso de andar jugueteando con la salvación, mi amado, ya ahí ya no hay más sacrificio por los pecados. Porque la salvación, mi amado, debe de ser estimada de tal magnitud como para decir: Señor, gracias, lo hice, es decir, me lo logré con tu ayuda, me sacaste del lodo, me limpiaste, me mantengo ahora limpio para ti. Algo quiero compartir. Una vez, como lo dice el texto acá, un comentario, una vez le fue entregada la salvación. Y no necesita ser entregada más de una vez. Dios una sola vez
mandó a su Hijo a este mundo, para salvarlo, por cierto. Dios puede, mi amado, si acaso así hubiese querido, enviar salvación más de una vez. Pero venido Cristo, una sola vez lo hizo para el mundo. Una sola vez. Por eso la Escritura menciona que es una fe, un bautismo, un espíritu. Una. No dos, no tres, ni mucho más de estas. Mi amado hermano, ¿cómo podríamos concluir la enseñanza en esta preciosa noche? Acompáñame, por favor. Ven conmigo a la Escritura. En el Nuevo Testamento, mi amado, primera carta del apóstol Pedro. Quisiera ver algo aquí especial. Mira, y mira lo que menciona. Voy a leer desde el versículo número 17. Y primera de Pedro, capítulo 3, verso 17 al 18. ¿Lo tiene? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 17 al 18. Mira, el 17 cobra sentido cuando se lee el 18. Y escucha lo que dice. Porque mejor, mira cómo lo pone, mira, por eso que también Judas dice, hay que combatir fervientemente por esto, ¿no? O hay que resistir. Dice acá, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Verso 18, porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado, dice el Señor, en espíritu. Mirado, esto a ti y a mí nos debería de dar en el corazón, sí, la suficiente estabilidad como para poder, mi amado, sí, decir en el caminar ya diario, decir, Señor, yo tengo algo que yo ya no pierdo. Por eso es que mucha gente dice que la salvación no se pierde. Bueno, y es verdad, hermano, no se la pierde. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo, mi amado, lo hizo y lo hizo una vez y para siempre. La salvación no se pierde. Los perdidos somos nosotros. Eso es otra cosa. Ese es otro cuento. Es verdad, hermano, la salvación no se pierde. La salvación fue encaminada para el hombre en el cielo. Y Dios la dejó ahí, mi amado. El problema es que el hombre, mi amado, es el que se pierde. ¿Por qué, mi amado? Porque sobre todo para los quienes han alcanzado esta salvación, mi amado, bien dice la advertencia del 17, es mejor, porque eso sí, cuando uno, mi amado, de Dios ha sido rescatado, mi amado, allí comienza también la lucha y la batalla, porque el enemigo querrá sacarte de la salvación. Querrá arrastrarte fuera de la salvación y utilizará todos los medios a su alcance para lograrlo. Y te digo esto, mi amado, como una pequeña apertura para lo que el mismo Judas, mi amado, que ya para la próxima semana se anticipará diciéndonos en esta noche, verso número, ven conmigo por favor, Judas capítulo 1, versículo número 4. ¿Qué nos dice el Señor allí? Escúchame, amado. ¿Qué nos dice el 4? Porque algunos hombres, ¿qué ha ocurrido? Mira, como el enemigo, esto me interesa mucho, afuera ya no tiene efecto para con nosotros aquí adentro. ¿Qué hizo Satanás? Se metió. A veces decimos nosotros, bueno, gracias a Dios, allá afuera está el peligro, acá todos estamos seguros. Y el enemigo dijo, seguros adentro, tranquilo, ya voy para adentro. Sí, hermano.
Es que Satanás, mi amado, es tan, como digo, tan atrevido. Mira, siempre se ha dicho así, ¿no? Que cuando Jesús, allá en Apocalipsis 3, mi amado, hace mención de que el Señor toca la puerta y llama. Como diciendo, si me abren, ingreso. Y si no me abren, pues me dejan fuera. El enemigo, no, hermano, el enemigo se mete. Ese ni te llama. Cuando te das cuenta, lo tienes metido dentro de tu hogar. O lo que es peor, dentro de la iglesia. Para Judas, mi amado, este gran peligro, ¿sí?, del cual también Pedro advierte que prefiere vernos padeciendo, mi amado, actualmente para guardar esta salvación que defraudar la acción que Cristo hizo en esa cruz. ¿No ves que Él ya nos salvó una sola vez y para siempre? ¿Cuántas veces vamos a recibir a Cristo? Una sola vez, hermano. Lo que viene de ahí en adelante es tu lucha, tu resistencia, tu pelea. Claro, ¿por qué? Porque Él lo vale. Cristo vale nuestro esfuerzo. Cristo vale, mi amado, que si que alguien de pronto nos pisotee, Él lo vale. Dirá una madre, yo por mis hijos sería capaz de pelearme con todo el mundo. ¿Y por Cristo? ¿Y por Cristo? Mira, si un niño de una escuela le saca la lengua a tu hijo, tú como padre o madre, ¿qué acciones tomarías? Si le saca la lengua así como un muchacho malcriado y lo ves que le está haciendo mueca y tu hijo así todo, ¡ay, mamá, mira lo que me está haciendo! ¿Usted qué haría? ¿Qué acción usted implementaría? Vamos, ¿qué haría como padre o como madre? Sobre todo las mamitas que suelen estar más identificadas con los muchachos. ¿Qué haría, hermano? ¿Qué le diría a su hijo? Sácale tú también un poquito la lengua, sácale la lengua, no te dejes. Hay quienes tomarían esa opción, otras dirían, no le pares bola. ¿Verdad? No le pares bola. Si usted no lo toma en cuenta, él hasta podría ya dejarlo de molestar. Otra opción, voy a hablar con la maestra. ¿Verdad que sí? Claro, te voy a hablar con la maestra para que mire ese muchacho malcriado que es lo que está haciendo mi hijo. Mi amado hermano, pero en ninguna de las acciones usted haría algo. ¿Qué cosa? De sacarlo a su niño de la escuela. ¿Verdad que no? Peor si usted sabe que la escuela es buena. Usted diría, no, aquí hay que buscar otro medio, pero en las cosas, mi amado, espirituales, la cosa toma otro color. Si usted ve a un hermano en la fe que por decirlo así, que le saca la lengua a usted, yo ya no voy a la iglesia. ¿Por qué no le da o no aplica el mismo consejo para usted? ¿En qué sentido? No le digo que usted también le saque la lengua al hermano. Y mire, me sacó la lengua y le saque la lengua. Hermano, la Biblia sí nos parametriza y nos dice, quieren vencer al mal, hagan el bien. Si tu hermano no quiere darte la mano, ¿qué tú haces? Yo tampoco se la doy. Claro, pero hermano, vendría así, ¿no? No, ahora en nosotros, hermano, mira, ¿sabes por qué te digo esto? Porque la salvación lo vale. Vale tu orgullo. La salvación vale, mi amado hermano, si de pronto tu resentimiento, la salvación del Señor lo vale. Por eso el Señor nos invita a padecer. No, mi amado hermano, ser de oposición, sino facilitadores. Si alguien, mi amado, de pronto te está pagando con algo negativo, mi amado, porque la salvación lo vale, la salvación que te dio que te la vale, véncete, mi amado, y allégate a esa persona y dile, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué tienes contra mí? Arreglemos nuestra situación, pero no estemos mal, porque tú y yo compartimos un dador de vida, Cristo Jesús. Él te rescató a mí y a mí, y los dos estaremos en el cielo. Cuéntame, ¿cuál es tu problema? Eso sería lo más fácil. Pero no nos atrevemos. ¿Por qué, mi amado? Porque de pronto nuestro ser interior repele estas cosas. ¿Cómo yo me voy a rebajar? ¿Cómo yo le voy a decir? ¿Cómo yo voy a confrontar eso? No. Yo prefiero mejor no ir a la iglesia. Como que siguiendo a otra iglesia no vas a encontrar problemas. A ver, dígame aquí, ¿cuántos hogares de ustedes no tienen problemas? A ver, los hogares que no tienen problemas. ¿Hay hogares sin problemas, hermano? Cada hogar tiene lo suyo, hermano.
Cada hogar tiene su propio torbellino, su propia tempestad, ¿verdad? Ya su gente que vive ahí está acostumbrada a esa tempestad. Y dice, otra vez mi papá está que pelea con mi mamá. Por ahí dirá alguien, ¿verdad? Mi amado, las iglesias son una organización, mira que lo voy a decir de esta forma, son una organización que alberga, ¿sí?, un sinnúmero de personas, pero que comparten una misma fe. La fe de Cristo, la salvación, el Espíritu Santo. Esto debe de ser para nosotros suficiente para aprender a vivir entre nosotros y tolerarnos cuando las cosas se ponen difíciles. Amén, mi amado. A esto se le llama comunión. ¿Por qué, mi amado, si tenemos que guardar ese vínculo? Porque de lo contrario, Satanás se aprovechará y hará lo que en el verso número que sigue, en el versículo número 4, hará lo que el verso 4, Judas, lo ha detectado. ¿Qué cosa es? ¿Quieres saberlo? Venga el próximo día, miércoles, y lo veremos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero si el Señor te habló en esta hora, mi amado, se lo podrías agradecer con una fuerte ofrenda de aplauso. Y de la misma forma, mi amado, llevando esta exhortación anclada en tu corazón. No dejes que nadie, mi amado, menoscabe la salvación de Dios que hay en ti. Oremos. Amado